Nación de Corea año 1910, tiempos en los que este país comenzaba a ser colonia de Japón. En estos territorios nacía un niño llamado Lee Byung-chul, que sería el fundador de una de las 10 empresas más importantes de todo el mundo. La reconocida empresa tecnológica Samsung y principal competencia del gigante Apple. Lee Byung-chul fue el menor de 2 hermanos, tuvo una infancia cómoda, pues nació en cuna de plata. Su familia era acaudalada, eran terratenientes en unión. En una región de lo que hoy es Corea del Sur. Debido a su acaudalada familia, Lee pudo asistir a la Universidad de Waseda en Tokio, Japón. Pero más tarde la vida de Lee cambiaría drásticamente. Su padre fallecería cuando él era aún muy joven, así que tuvo que abandonar sus estudios. Ya que en aquella época urgía un líder en la familia, que tendría que ser el administrador de tierras que su padre heredó. Lee de 20 años, aún joven e inexperto, buscaría la mejor manera de administrar la herencia. Pero en su intento, se encontraría con múltiples fracasos a tal grado de perder gran parte de la herencia de su padre, abriría diversos negocios, increíblemente de giros totalmente diferentes. Desde un molino arrocero, una agencia de transportes, pasando por una tienda de pescado y verduras. Además de una fábrica de bebidas alcohólicas. En el intento de honrar a su padre, este joven novato perdería la mayor parte de la fortuna que éste le heredó. Por su inexperiencia fracasaría en sus negocios y vería reducir la fortuna de su padre drásticamente. Y por si esto no fuera suficiente, empezaría un conflicto bélico. Acontecimiento que afectaría a sus negocios. Y entraría en picada hacia una bancarrota. Tendría que verse obligado a pedir préstamos bancarios, y con su orgullo herido, continuaría abriendo nuevos negocios. Descubre lo que hizo el joven Lee, para recuperarse de la bancarrota y la idea que llegaría a su mente, que lo llevaría a ser fundador de la prestigiosa empresa tecnológica Samsung. El joven Lee Byung-chul tuvo una infancia sin preocupaciones, ni carencias. Pues nació en el seno de una familia de prestigio y adinerada. En 1929, el joven Lee a los 18 años, asistiría a una de las universidades de mayor prestigio. Waseda en Tokio. Sin embargo, luego de 2 años tuvo que abandonar sus estudios y regresar a Corea. Para centrarse en la administración del negocio de su familia, pero Lee decidiría después de pocos años en abrir sus propios negocios. A la edad de 26 años, hizo su primer negocio, invirtió en un molino arrocero junto a 2 socios más. Al principio las ganancias empezaron bien, pero al pasar el tiempo las ganancias empezaron a escasear. Lee se retiraría de este negocio absorbiendo pérdidas. Más adelante en el año de 1937, a la edad de 27 años Lee adquirió una empresa de transportes, con aproximadamente 20 camiones. Pues, con ello este joven se dedicaría al negocio de servicio de traslado de mercadería. Este negocio le demandaría grandes cantidades de inversión. Un año después, en 1938, Lee se anticipa demasiado, con la intención de no invertir dinero de la herencia de su padre. Pide un préstamo al banco japonés, seguro de que pagaría a tiempo y sin problemas. Pero justo en ese momento estalla el conflicto entre las naciones de Japón y China. Lee no se esperaba que esto sucediera, tenía todo su capital invertido en sus negocios, y encima también el dinero del préstamo al banco. Debido a este conflicto entre naciones, su panorama económico cambió. Sus negocios se vinieron abajo, quedó endeudado y tuvo que vender sus negocios y comercios. Además de las tierras heredadas por su padre, para poder pagar su adeudo al banco. En ese momento el inexperto joven Lee Byung-chul de 27 años. No solo había experimentado su gran fracaso, sino que lo había llevado a la bancarrota. Esto lo motivó a seguir adelante. La situación en aquel entonces era muy precaria.
Este joven había experimentado por primera vez una situación no más semejante a la pobreza. Para el año siguiente de 1938, casi a inicios del Segundo Conflicto Mundial, Lee solicitó un préstamo familiar de aproximadamente 30.000 wons, poco menos de $1.000. Para ese tiempo con este capital, Lee inauguró el Daegu, la empresa Samsung, que en coreano significa 3 estrellas, dedicada a la comercialización de productos como pescado, frutas y verduras. Especialmente en las ciudades de China y Manchukuo, también vendían fideos bajo la marca Estrella, eran algo caros. Pero se dicen las personas de aquellos tiempos que estos fideos eran deliciosos. Este hombre pensaba que el negocio estaba en el comercio de este tipo de productos novedosos, por fin la suerte le sonreiría a este joven emprendedor. Le fue tan bien en este negocio que en un año decide comprar una fábrica de bebidas alcohólicas a la que la llamó Joseon-Yango. Para el año de 1945, Corea se independizó del Imperio japonés. Unos años más tarde Lee viaja a Seúl con la intención de ampliar su negocio, cosa que logró al acercarse al gobierno de Syngman-rhee, quien le empezó a otorgar contratos provechosos en comercio exterior. Para entonces Samsung ya era un comercio reconocido de exportación e importación de pescado, frutas y verduras, entre otras materias primas más. En 1948, formó una alianza con otras compañías y fundó la actual Samsung CIT, dedicada al comercio y a la construcción. A Lee por fin le estaba yendo muy bien en Seúl, pero una vez más otro conflicto mundial ensombrecía a Corea. En 1950 Lee Byung-chul se vio forzado a huir de la capital hacia Busan, en el sureste del país. Después de haber terminado el conflicto en Corea, le regresó a la capital. El gobierno observó que Lee era un gran empresario, así que le adjudicó millonarios contratos en sectores industriales. Durante el régimen del presidente Syngman-rhee, después el gobierno siguiente de Park Chung-hee lo incluyó en su plan económico, basado en la creación de grandes sectores privados, entre ellos el tecnológico. Al empresario Lee, entonces se le ocurriría empezar a explotar la industria electrónica, eso era algo nuevo así que buscó relacionarse con la empresa Sanyo, empresa japonesa de electrónica. Así en 1969, funda Samsung Electronics. En este año Samsung con la asesoría de Sanyo empieza a fabricar sus primeros televisores a blanco y negro, serían su mayor éxito al venderse más de 10 millones de ejemplares. Durante la década de los 70. En 1973 Samsung ya fabricaba diversos componentes electrónicos para audio, video y electrodomésticos. En 1974, se hacía cargo de la construcción naval del país con Samsung Heavy Industries, después se funda Samsung Petrochemical, ingresando así al mundo de la fabricación de semiconductores, chips y productos químicos procedentes del petróleo y el gas. Es por eso por lo que en la actualidad Samsung es una especie de empresa mítica y admirable en Corea, ya que edificó a toda una nación. En 1982 y sus 72 años, increíblemente el fundador Lee decide hacer una maestría en Boston. Además, visitó distintas empresas fabricantes de electrónica. En 1983, Samsung fabricó su propia computadora portátil, pocas personas saben que en ese mismo año, Steve Jobs viajó a Corea del Sur y el joven prodigio de 28 años le muestra su Macintosh a Lee Byung-chul de 73 años, fundador de Samsung. A partir de esa reunión, ambas empresas deciden unirse para que Samsung le provea los microprocesadores a Apple. Tal vez ambos empresarios no se imaginarían que décadas más tarde sus empresas dominarían la industria de la tecnología y serían rivales en la producción de smartphones. Finalmente, luego de casi medio siglo siendo presidente y fundador de Samsung, Lee Byung-chul fallece en 1987 a la edad de 77 años,
hereda el mando de su empresa a su tercer hijo Lee Kun-hee. A continuación, se daría una reestructuración en la empresa. Se enfocaría a desarrollar tecnología. En 1991, saca a la venta celulares, pero estos fueron un rotundo fracaso, ya que presentaban muchas fallas. En 1995 Lee Kun-hee decide deshacerse de todos los aparatos recién hechos, los cuales estaban valuados en $50 millones, precio de venta, sacaron todo y lo quemaron. Manifestación clara de manufacturar productos, solo de alta calidad. Para finales de los 90, Samsung ya se había especializado en el desarrollo inédito de pantallas LCD, pantallas planas, pantallas en 3D y televisores digitales. Tecnología que capitalizaría décadas más adelante. En el año 2010 Samsung lanza al mercado los famosos smartphones Galaxy. En 2012, Samsung desplaza a Nokia como el principal fabricante de celulares en el mundo. Una de las políticas de Samsung, como lo ha dicho el hijo de fundador, es saber adelantarse a los escenarios y tomar decisiones inteligentes con anticipación. En la actualidad Samsung Electronics tiene un valor aproximado de poco más de $99,7 mil millones en el 2023. Esta fue la maravillosa historia de cómo un hijo que perdió a su padre, tuvo muchos fracasos, pero nunca se rindió y creó Samsung, una empresa gigante conocida a nivel mundial en el mundo de la electrónica, que actualmente es la sexta empresa más valiosa del mundo en el 2023.